Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, reconoce que no se tomaron en cuenta aspectos legales el día que se dio paso al acuerdo entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Movimiento Indígena y otras agrupaciones sociales iniciaron en Loja la llamada Marcha Nacional por la Democracia, con el objetivo de llegar a Quito para exigir al Consejo Nacional Electoral que apruebe el recuento de votos. Llega al país un segundo lote con 16.380 dosis de vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer para continuar con el plan de vacunación. Camas de las unidades de cuidados intensivos en Guayaquil están al 100% ocupadas. El número de mortalidad diaria por COVID-19 se incrementó a 14. Así lo dio a conocer el COE cantonal. Detienen al formalizador y maquillador que habría intervenido luego del presunto femicidio de Lisbeth Vaquerizo. Con él, son 2 detenidos por este caso. Fallece por COVID-19 Luis Chocho, entrenador deportivo quien descubrió el potencial del campeón olímpico Jefferson Pérez. Así empieza la noticia, emisión estelar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Compañeros, muy buenas noches. Adriana y amables televidentes, bienvenidos y qué placer que nos acompañen. Charlie. Así es, Adriana y Ana y amigos televidentes, buenas noches. Iniciamos con este repudiable caso. Les tendremos los detalles en pocos minutos. Detienen a una joven de 20 años acusada de difundir videos sexuales de su hermano de tan solo 6 años. Los detalles de esta noticia en instantes. Además, 2 muertes violentas se registraron en Guayaquil en menos de 2 horas. La ampliación de esta información en pocos minutos. Iniciamos con información del COVID-19, pues las camas de las unidades de cuidados intensivos en Guayaquil están al 100% ocupadas. Así lo dio a conocer el COE cantonal, que además informó que el número de mortalidad diaria por esta enfermedad se incrementó a 14. Carlos Julio Gurumendi con los detalles. Los índices de contagio de COVID-19 en Guayaquil han incrementado. Así lo sostiene la mesa técnica epidemiológica del COE cantonal. Analizamos los números, pues nos damos cuenta que ha habido un incremento en el número de casos nuevos, tanto confirmados como sospechosos. La tasa de contagio está en 1.1, se ha incrementado, pero lo que más nos preocupa no son los números que estamos viendo ahora, sino la curva, la tendencia que está al alza. Cifras referentes a la semana 6, que comprende del 7 al 14 de febrero. En ella se suman los eventos electorales, las aglomeraciones, el no uso de mascarillas, en sí el irrespeto a las medidas de bioseguridad. Y la mortalidad que hace una semana atrás la teníamos en un promedio de 11, pues ahora la tenemos en un promedio superior a los 14, bordeando los 15. Otra de las preocupaciones de las autoridades es que las camas de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Hospital Bicentenario de Guayaquil están copadas. En estas casas de salud no hay espacio para recibir a más infectados. Y si en este momento tenemos ya la ocupación al 100% para nuestra ciudad, más la sumatoria de todo este tipo de eventos, más la gente que vive en los cantones aledaños, esto realmente puede tener un resultado bastante fatal. Sin contar los eventos relacionados al carnaval, donde se reportaron masivos festejos al aire libre en los balnearios de la península de Santa Elena y donde posiblemente hayan participado ciudadanos que residen en Guayaquil. Todo el tipo de actitudes y eventualidades que sucedieron durante el feriado, creemos que es una actitud antisocial de parte de la ciudadanía. Se les ha advertido desde hace algunas semanas atrás y han hecho caso omiso. Asimismo, se comunicó la sanción que impondrá el municipio de la ciudad para quienes colocaron las piscinas en los portales durante el feriado de carnaval y respetando así la disposición del COE. Pero hay un número importante de más de 20 personas que a esta hora tienen que presentarse a comisaría. La sanción es un salario básico unificado. Pandemia que al parecer por el quema importismo de ciertas personas está tomando mayor fuerza, informó Carlos Julio Gurumendi.
La Policía Nacional incautó más de 36.000 dosis de base de coca que era transportada en un bus interprovincial en Baeza, provincia de Napo. Un pasajero fue detenido para investigaciones. Agentes de la policía, a través de la Dirección Nacional Antinarcóticos, decomisaron 6 paquetes de pasta base de cocaína en el control integrado de Baeza en Napo, dando un total de 36.548 dosis que fueron sacados del mercado. La sustancia iba encaletada en una mesa de color negra transportada en uno de los baúles de un bus interprovincial que cubría la ruta Lago Agrio-Quito. La ruta de la droga obviamente pues abarca especialmente Colombia hasta las ciudades grandes del país. La incautación del alcaloide derivó en la detención de un ciudadano ecuatoriano que no registra antecedentes, quien se movilizaba como pasajero identificado como Gonzalo B. Necesitamos una vez más de ustedes, queridos amigos, de nuestra población para que nos hagan llegar la información y nosotros poder desarrollar los operativos. Según las primeras investigaciones policiales, la carga iba a ser presuntamente distribuida en la capital de los ecuatorianos. Desde Napo informó Kelly Toapanta. Y 2 muertes violentas se registraron en Guayaquil en menos de 2 horas. Uno de los hechos se reportó en el Guasmo Sur, mientras que el segundo en la Isla Trinitaria. Ambas víctimas fueron ejecutadas con armas de fuego. Solo quedaron los casquillos en el sitio de la emergencia. Miembros de la DINASED ingresaron hasta la cooperativa Proletarios Sin Tierra en el Guasmo Sur. Allí reportaron el asesinato de un joven de solo 20 años, en instantes en los que salía de una fiesta de carnaval. Fueron aproximadamente unas 10 porque fue una ráfaga. El suceso se registró alrededor de la medianoche. A la víctima ya lo estaban esperando, aunque ningún testigo supo manifestar si el asesino estaba acompañado o si logró escapar en algún tipo de transporte. Estábamos nosotros aquí, escuchamos los tiros y encontramos al chico herido y se lo trasladaron los chicos que venían saliendo porque había una fiesta al fondo y entonces ellos ayudaron a llevarlo, pero ya fue demasiado tarde porque el chico falleció prácticamente aquí mismo. Casi 2 horas después, en la cooperativa Jacobito Bucarán, en la Isla Trinitaria, también se reportó el crimen de un ciudadano de 27 años. Esta persona caminaba por el sector cuando habría sido sorprendida por un desconocido en motocicleta. De las primeras diligencias está relacionado a violencia criminal, muertes selectivas por impactos de armas de fuego, y estos ciudadanos también relacionados con economías ilegales. En lo que va del año, las muertes violentas superan a la cifra registrada en el mismo periodo del anterior. Así, hasta el 17 de febrero de este 2021, van 52 casos en la zona 8, a diferencia de los 46 crímenes registrados en el mismo periodo del 2020. De acuerdo con los agentes, estos hechos se dan básicamente por disputas de territorio en la venta de la droga. Tenemos un crecimiento de más 6 muertes violentas, que significa un 13%. Indudablemente sigue predominando la violencia criminal durante todo desde el 1 de enero hasta la presente fecha. El 66% de las muertes violentas es una violencia netamente de carácter criminal. Informó José Morales. Y mucha atención porque más adelante detienen a una joven de 20 años acusada de difundir videos sexuales de su hermano de tan solo 6 años. Los detalles de esta noticia en instantes. Un joven bombero voluntario falleció en un derrumbe producido por las fuertes precipitaciones que hicieron colapsar parte de un cerro ubicado en el cantón Piñas, en la provincia de El Oro. Más de 100 familias resultaron con afectaciones en sus viviendas. Más de 2 horas de intensa lluvia registrada en el cantón Piñas dejó como resultado el desprendimiento de material pétreo de una de las montañas ubicadas en el sector La Susaya vía al cerro Pata Grande. El resultado fue la afectación a cerca de 100 familias que habitan en estas viviendas. Lamentablemente, y lo digo así, sufrimos un fuerte aluvión en nuestra ciudad la noche de ayer, la misma que ha ocasionado muchísimos desastres. Como ustedes habrán podido ver también en su recorrido, estamos en una zona de riesgo.
La tragedia se registró en esta casa habitada por 6 miembros de una misma familia. El alud, que traía consigo lodo y piedras, destruyó las paredes metiéndose al interior, dejando atrapadas a 3 personas, entre ellas una menor. Allí perdió la vida Javier Balcázar, joven de 35 años, voluntario del Cuerpo de Bomberos de la localidad. Una familia fue afectada con el derrumbamiento parcial de su vivienda y atrapó a un joven voluntario, a un joven bombero que perdió la vida. Javier Balcázar nos hará falta siempre. El alcalde del cantón inmediatamente activó el COE cantonal analizando decretar la emergencia en el sector. Maquinarias se movilizaron para remover escombros y permitir el acceso vehicular. El aguacero fue demasiado fuerte, tenemos problemas con el agua potable, tenemos problemas con el alcantarillado y algunas vías, calles que han colapsado con los deslizamientos de tierra. Esos son los graves problemas que estamos en este momento atravesando y buscando maquinaria, porque en realidad el municipio de Piñas no cuenta con la maquinaria. Son más de 15 barrios que fueron afectados por el deslizamiento de tierras. Los habitantes sienten temor y esperan que no se repitan las precipitaciones en este sitio. Informó Richard Ceballos. Agentes de la DINAPEN capturaron a una mujer de 20 años acusada de difundir videos sexuales de su hermano de 6 años en Quito. En el allanamiento al domicilio donde vivía con el infante se decomisaron aparatos tecnológicos y videos que habría subido a redes sociales. Respondiendo a una denuncia anónima y al tratarse de un infante, agentes de la DINAPEN investigaron el caso de forma silenciosa en busca de llegar a la cruda y dura realidad. De la mano con Fiscalía recopilaron pruebas del supuesto abuso sexual del que era víctima un niño de apenas 6 años de edad. Nos hacen llegar videos de que esta señorita ha sabido ocuparle a su hermano de aproximadamente 6 años de edad para realizar diferentes actos sexuales. Lo terrible del caso es que según las investigaciones y la denuncia anónima, el aparente abuso sexual se perpetró en casa. La sospechosa del hecho, la hermana del pequeño, una joven de 20 años de edad, que aprovechaba que la madre salía a trabajar para supuestamente incentivar al pequeño a que toque sus partes íntimas. Lo que se puede observar es de que lo utiliza al menor para masturbarse la señorita. Los agentes de la DINAPEN allanaron la casa donde se habrían producido los aparentes abusos sexuales. Según las investigaciones, al menos 6 videos con contenido sexual fueron subidos a las redes. Estos videos la señorita la ha subido a las diferentes redes, como es Facebook, como es Instagram, y se han hecho públicos. En el allanamiento incautaron 2 celulares y una computadora. La sospechosa de abuso sexual a su propio hermano fue puesta a órdenes de las autoridades judiciales para que determinen en qué aparente delito incurrió. Dentro de la investigación se determinarán las causas, el porqué o las razones por las cuales la señorita realizaba esa actividad con su hermano. Resulta irónico que la encargada, entre comillas, de cuidar y proteger al pequeño, aparentemente abusó de su inocencia para satisfacer sus curiosidades prohibidas. En Quito informó Iván Casamen. Y detienen al formalizador y maquillador que habría intervenido en el presunto femicidio de Lisbeth Vaquerizo, hecho que ocurrió el pasado 21 de diciembre del 2020 en una ciudadela privada de Guayaquil. Con él son 2 los detenidos por este caso. En un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y Fiscalía se logró la detención de Richard A.G., uno de los implicados en la investigación por supuesto femicidio de la joven Lisbeth Vaquerizo. Así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado en su cuenta de Twitter, en horas de la mañana de este miércoles. El detenido sería el formalizador del cadáver de Lisbeth y tiene 2 causas en su contra. La primera por su implicación en el delito de femicidio y la otra es por fraude procesal. Es por esta última que se dio su aprehensión, ya que aportará con información valiosa para el caso, según indica el abogado de la familia de la occisa. El engaño que ellos quisieron hacer parecer como una muerte accidental. Recuerde de que hubo una primera inscripción de defunción en la que se señalan causas naturales de la muerte, ¿ya? Y ya cuando le hacen la autopsia es que se determina que había sido una muerte violenta, es decir, una muerte provocada. La Fiscalía indaga su grado de participación en lo que sería un plan para ocultar heridas de la joven en su cuerpo. Además, se detectó que pedazos del cráneo de Lisbeth estaban unidos con pegamento. Porque él es el que dice, pues, quién lo llama. Él es el que dice quién le ofrece pagar, que le entregan el certificado. ¿Quién le entrega el certificado? Y lo han detenido y lo han traído aquí a Fiscalía a que rinda su versión. Pero me acaba de informar la señora fiscal
van a proceder a formularle cargos al señor. Es la segunda persona en ser detenida por este hecho. Primero fue el médico que firmó el acta de defunción de la joven. Falta localizar al principal sospechoso, esposo de Lisbeth, que ya tiene orden de prisión preventiva. Informó Adriana Peralta. Durante el feriado se registraron más de 5.000 aglomeraciones en el país. A esto se suman otras muestras de indisciplina ciudadana que preocupan a los médicos por el alto índice de contagio. Y esto sucede cuando los hospitales trabajan al límite de su capacidad. Durante el feriado de carnaval se registró un incremento de emergencias en comparación con el año anterior. La diferencia es que estamos en pandemia por el COVID-19 y al parecer la gente ha perdido el miedo a contagiarse. Son varios los videos que se viralizaron en redes sociales donde más pudo la fiesta, los conciertos, las aglomeraciones en ciertas playas, que cuidarse y cuidar a la familia. Un acto inconsciente, ya a la gente no le importa. No piensa cuántos se van a morir con los actos suyos. Según el epidemiólogo Marcelo Aguilar, estas inconductas ciudadanas van a producir una aceleración en la transmisión del virus. Advierte nuevos rebrotes. En 2 a 3 semanas vamos a tener un incremento de transmisión, especialmente en personas jóvenes y en las personas, los adultos mayores que están en contacto con esos jóvenes. De acuerdo al balance de las autoridades, 5.082 aglomeraciones se reportaron en el país. A esto se suma otras incidencias, 9.122 alertas de consumo de licor, 1.398 fiestas clandestinas y 7.696 escándalos públicos, cuando los hospitales trabajan al límite de su capacidad. En la red pública y en la red privada, en algunos casos estamos al límite. En otros casos, obviamente, estamos inclusive con listas de espera. Y es que son jornadas intensas las que se viven en el área de emergencias y en las unidades de cuidados intensivos. Por el incremento de atenciones por casos COVID, médicos afirman sentirse preocupados y agotados. Existe un personal de salud que ya está agotado porque sentimos como que no tienen conciencia de lo que está pasando. También se sienten indignados, puesto que la ciudadanía no pone de parte para la contención de la pandemia. Indignación, un poco de frustración. Trabajamos día a día que luchamos contra este virus, contra esta enfermedad. Todo esto cuando el país supera los 268.000 contagios y 10.000 muertes confirmadas por coronavirus. Informó Priscila Cadena. Y más adelante, escándalo en Perú por la vacunación secreta contra el COVID-19 de cerca de 500 funcionarios. Los detalles en pocos minutos. Ahora les informamos que el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, reconoce que no se tomaron en cuenta aspectos legales el día que se dio paso al acuerdo entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Esto es lo que hoy impediría que se concrete el recuento de votos. El consejero Luis Verde Soto es partidario de un nuevo pacto. La no aprobación del informe jurídico para la concreción del acuerdo entre los presidenciables Guillermo Lasso y Yacu Pérez nuevamente volvió a marcar diferencias en el Pleno del Consejo Nacional Electoral CNE. Es así que el consejero Luis Verde Soto prefirió abandonar la sesión. Como una muestra simplemente de la mala conducción que se estaba dando. La noche del martes, con 2 votos a favor de la presidenta Diana Tamaín y la consejera Estela Cero, no se logró dar paso al informe jurídico. Con esto, por el momento, se posterga la posibilidad de abrir las urnas en Guayas al 100% para el conteo voto a voto y en 16 provincias del 50%. En primera instancia, conclusión arribada la tarde del pasado viernes, el vicepresidente Enrique Pita reconoce que de pronto, ese día, se apresuraron. Hay muchos aspectos que lamentablemente no se consideraron en el momento de la discusión de este acuerdo. Y para ejecutarlo y llevarlo adelante, necesitábamos también tener el marco legal pertinente. Hoy el consejero José Cabrera prefiere resaltar lo que establece el artículo 138 del Código de la Democracia, algo que el Tribunal Contencioso Electoral les había advertido que tomen en cuenta. Lo que se iba a hacer es por la transparencia, por la tranquilidad del país, un apoyo de verificación de parte del Consejo Electoral a un acuerdo de los candidatos. El candidato Pérez tiene todo el derecho para que, una vez proclamados los resultados, presentar todas las pruebas pertinentes
para efecto de demostrar que ha habido irregularidades en el proceso electoral. Pero al amparo de lo que establece el artículo 138 del Código de la Democracia, tiene que existir documentos que avalen tal reclamo. Y para eso hay que esperar en unos días. Proclamación de resultados. ¿Cuándo se proclaman ya los resultados? Yo creo que entre máximo jueves en la noche, viernes. Verde Soto insiste en la necesidad de darle forma al acuerdo entre los candidatos. Que la única forma de salir de una situación de estancamiento en una negociación es volviendo a negociar. Pita prefiere actuar con la ley en la mano. Que si llevábamos adelante como estaba convenido, saltándonos lo que establece el artículo 138 del Código de la Democracia, sí estábamos expuestos a que el Tribunal Contencioso Electoral nos sancione, eche abajo lo convenido y vuelva todos a foja cero. Informó Héctor Romero. Yacu Pérez anuncia que no apoyará a Guillermo Lasso si este pasa segunda vuelta electoral. Esto al tiempo de asegurar que se mantendrá firme en su pedido de apertura de las urnas y conteo voto a voto. Pérez oficializó ante el CNE su pedido para que se suspenda el escrutinio. El movimiento Pachacuti, con su candidato presidencial Yacu Pérez, al parecer no darán su brazo a torcer y se muestran firmes para que se dé la apertura de urnas y conteo voto a voto. No nos vamos a rendir fácilmente. Rendir significa que vamos a colgar la toalla. No, señores. La verdad, como ha dicho el Nazareno, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nuestras bases se van a movilizar. Nuestros adherentes están caminando ya desde Quito, hacia Quito, desde Loja, desde otras provincias, porque la presión social es objetivo cuando sus derechos, los derechos de los ecuatorianos están siendo violentados. Pérez cree saber por qué no se da paso a su demanda. Porque saben que el rato que se aperturan las urnas, se destapa el grillo de corrupción, de trampa, de engaño y de fraude que el Ecuador se va a enterar y la comunidad internacional. Lo que antes se visoraba como un panorama de posible alianza para la segunda vuelta electoral, con todo lo ocurrido, quedaría atrás. Cuidado con pensar de que nosotros, como nos quieren con trampas robar un proceso electoral que la ganamos, que nos quieran hacer perder en la mesa del CNE y decir como ustedes ya perdieron ahora, para salvar el país, para que no venga Correa, tienen que apoyar al señor Lasso. Eso, ni sueñen que nosotros vamos a apoyar al señor Guillermo Lasso. Pasado el mediodía de este martes, Pérez oficializó el pedido en el Consejo Nacional Electoral para que se suspenda el escrutinio, informó Héctor Romero. Atentos, sangriento motín en Paraguay deja 7 muertos. 13 de las víctimas fueron decapitadas. Los detalles enseguida. Y continuando en el ámbito político y electoral, el movimiento indígena y otras agrupaciones sociales iniciaron en Loja la llamada Marcha Nacional por la Democracia con el objetivo de llegar a Quito para exigir al Consejo Nacional Electoral que apruebe el recuento del 50% de las actas de 16 provincias y el 100% de Guayas. Como se tenía previsto, la marcha salió desde Loja con dirección a la provincia de La Suay. Cientos de personas agrupadas en gremios clasistas y organizaciones indígenas se reunieron en apoyo al candidato presidencial Yacu Pérez por Pachacuti y se prevé culminar en Quito. Nos motiva a ser parte. Vamos, en este momento tenemos la presencia de nuestros dirigentes a nivel nacional. Vamos a conversar brevemente las estrategias a tomar en el camino y llegar a Quito el día 23 de febrero. La marcha realizada por la organización regional Ecuarunari tiene el propósito de dar apoyo a Yacu Pérez. Se tiene previsto llegar a la capital este 23 de febrero. Es por eso que llamamos a todo el Ecuador, a las organizaciones sociales, a los hombres, mujeres, niños, a defender la transparencia de la democracia, porque ha vulnerado la democracia de nuestro Ecuador. El recorrido de esta marcha será Loja, Azuay, Cañar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Quito. En ese sentido vamos a caminar, vamos a marchar y vamos a hacer respetar la voluntad
del pueblo lojano, del pueblo ecuatoriano. En Loja informó Marcela Constante Brito. La tarde de este miércoles, decenas de militantes del movimiento Pachacutic y otras agrupaciones realizaron una marcha por el centro de Guayaquil en rechazo a las últimas acciones del Consejo Nacional Electoral, que no dio paso al recuento de votos como lo pidió su candidato presidencial, Yacu Pérez. Los manifestantes estuvieron custodiados por uniformados de la Policía Nacional para evitar incidentes. Asimismo, durante el recorrido cerraron el paso vehicular en diferentes intersecciones, acostándose sobre la calzada. La protesta estuvo liderada por el candidato a la Asamblea Nacional, Salvador Quispe. Estaremos hasta que se garantice la transparencia. Exigimos transparencia electoral ya. Evítenos detener en las calles. No es nuestro propósito estar en las calles. Quiero que quede claro esto. No es nuestro propósito estar en las calles. Nosotros queremos seguir en nuestras actividades. No nos obliguen a estar en las calles. Queremos transparencia ya. Ábrase las urnas ya. Y tras la finalización del escrutinio de más de 1.700 actas, la Junta Electoral del Guayas se apresta a notificar los resultados de los 20 asambleístas que se eligen en las 4 circunscripciones aquí en la provincia. Las agrupaciones políticas tienen 48 horas para presentar la impugnación ante el organismo. El intenso trabajo terminó la última noche del feriado y en 24 horas todas las agrupaciones políticas serán notificadas por la Junta Electoral de Guayas. Por supuesto, en estricto derecho, luego de notificar, hay una instancia de objeción. Esa objeción puede luego ser impugnada y esa impugnación puede ser luego elevada a un recurso contencioso electoral a través de una apelación. Según la información oficial del CNE, de los 20 asambleístas, 9 son de Centro Democrático en alianza con la UNIS, 6 del PSC, 2 de CREO, 2 de la ID y 1 por Pachacutic. Y por lo tanto, pues habrá que buscar acuerdos políticos de gobernabilidad, donde el primer acuerdo es la salud. El Ecuador tiene que vacunarse, el Ecuador tiene que recuperar la vida. El Ecuador tiene que recuperar el trabajo, la producción. Lo segundo es volver a generar trabajo. Tocará ir y encontrar lo que tenemos en común, que yo creo que todos queremos: empleo, educación, salud, seguridad. Y eso, todo lo que vaya en marco de esa dirección, se lograrán consensos. Mientras, acá ya analizan la contingencia para evitar otro porcentaje significativo de ausentismo. Para definir cuáles son las estrategias de capacitación, motivación o punitivas para lograr que en la segunda vuelta la presencia de los MJRB sea, como siempre ha sido, masiva y completa en las mesas. Informó Jorge Escobar. Y mucha atención, una persona privada de su libertad falleció luego de ser apuñalada por otro reo dentro de la cárcel de Guayaquil. Veamos aquí los detalles. La calma se extinguió en el Centro de Rehabilitación de Varones de Guayaquil la tarde de este miércoles, al registrarse una riña entre privados de libertad. Resulta una persona que estaba privado de libertad con heridas de arma blanca, las mismas que fueron dañaron partes vitales y le produjo la muerte de este individuo. El señor estaba en este centro penitenciario, estaba todavía en proceso de sentencia, él estaba por asesinato. El enfrentamiento se dio en el ala de mediana seguridad. Ahora las autoridades investigan el móvil del altercado y el autor del crimen. Están las unidades de INASER, Medicina Legal, todas las unidades de inteligencia e investigación. Se está haciendo una requisa en cada una de las celdas de este pabellón para seguir encontrando cualquier indicio de cortopunzante o cualquier cosa que se pueda encontrar dentro de esas celdas. En el momento en el que ocurrió el hecho, los reos serán vigilados por personal penitenciario, lo que también será tomado en cuenta dentro de las investigaciones. Informó Maite Morán.
Y ahora pasamos al ámbito internacional con el escándalo en Perú. El gobierno y la fiscalía de ese país investigan la vacunación a escondidas con dosis del laboratorio chino Sinopharm contra el COVID-19 de 487 funcionarios de alto rango en un hecho que podría empañar las compras de fármacos en pleno rebrote de la pandemia. Y detrás nuestro. El escándalo se desató luego de que el exmandatario Martín Vizcarra admitió que junto a su esposa fue inoculado en octubre cuando estaba en el poder. Sin embargo, la Universidad Cayetano Heredia afirmó que ninguno de los dos fue voluntario. Los ensayos clínicos de Sinopharm en Perú se realizaron entre septiembre y diciembre pasado con unos 12.000 voluntarios, pero los responsables locales del proceso recibieron dosis adicionales al número de participantes. El presidente Francisco Sagasti expresó su indignación por esta situación y afirmó que la ministra de Salud, Pilar Passetti, y la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, renunciaron a su cargo después de haber confesado estar implicadas en el hecho. Estoy con la presidenta del Consejo de Ministros para reiterar nuestra indignación y también nuestra decepción por haber conocido que 487 personas, entre ellas muchos funcionarios públicos, aprovecharon su posición para ser inmunizadas con las vacunas de Sinopharm que llegaron en complemento a aquellas que se utilizaron en los ensayos clínicos efectuados en nuestro país. La lista completa de los vacunados se enviará a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público, a la Fiscalía General del Estado y a una comisión investigadora, informó Wilber Quiñones. Presidente, llegó a nuestro país un segundo lote con 16.380 dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer contra el COVID-19, las cuales se aplicarán al personal de salud y adultos mayores de centros gerontológicos para darle continuidad al plan de inmunización. El tan anhelado segundo lote de dosis Pfizer llegó al país este miércoles al mediodía, un evento que se manejó con reserva y sin presencia de ninguna autoridad. Son en total 16.380 dosis que arribaron al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Esta nueva remesa se distribuirá en 15 provincias. Con las dosis se completará el 100% de la vacunación del grupo prioritario. Esto es 6.228 ecuatorianos de 99 hospitales COVID públicos y privados y 18 centros gerontológicos y su personal. Las dosis se aplicarán desde esta semana y se generan las primeras reacciones. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, exige a la cartera de salud un manejo responsable y técnico en el proceso de aplicación de las dosis, además de que se transparente la información. El exhorto o la exigencia que le establece la Defensoría del Pueblo al ministro de Salud, primero, entregar la información, de tal manera que evitemos que familiares, amigos, cognados y agnados de los funcionarios públicos sean merecedores de las vacunas sin estar en el listado. Transparencia también solicita a la Federación Médica del país y de ser el caso, dice su presidente, están dispuestos a colaborar con todo el contingente para darle continuidad al plan de vacunación. Y sigue habiendo preocupación realmente por parte de la Federación Médica y de los profesionales de la salud respecto a todo este proceso de vacunación. No está claro absolutamente. Primero deberían decir y transparentar las cosas, porque estamos dispuestos a ayudar y por el bien del país y por el bien de la gente. Para el 22 de febrero está previsto que lleguen 17.550 dosis Pfizer y para marzo la remesa prevista es de 30.000. Informó Priscila Cadena. La Unidad Técnica Legislativa deberá presentar mañana el informe no vinculante contra el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, al presidente de la Asamblea. Luego del plazo de 13 días, el ministro de Salud deberá responder por la otorgación irregular de carnés de discapacidad, la vacunación de un familiar, así como otras causas planteadas en su contra. Y ahora les contamos que autoridades y deportistas de Ecuador lamentan el fallecimiento de Luis Chocho, entrenador deportivo que descubrió el potencial del campeón olímpico Jefferson Pérez y quien también fue figura del desarrollo de la marcha en nuestro país. Maestro de juventudes, formador de deportistas, sin duda un azuayo de talla mundial. Ecuador le debe a su constancia, esfuerzo y sacrificio las únicas medallas olímpicas que ostenta. No solo entrenó a Jefferson Pérez en sus inicios, creyó en su capacidad de triunfo.
cuando el nombre del joven era un desconocido. Por ello, al enterarse del fallecimiento de Luis Antonio Chocho San Martín a los 64 años de edad a causa de la COVID-19, el campeón se mostró conmovido. Conocí hace más de 30 años, cuando yo era todavía un niño adolescente, un hombre con muchas virtudes. La contribución que él tuvo con la ciudad, con la provincia, con el país, con el mundo de la marcha, con el mundo del atletismo, en la formación de jóvenes. Le tendremos infinita gratitud, infinito recuerdo. Pero Chocho llevó a otros atletas a ganar condecoraciones, entre ellos a Paola Pérez, Miriam Ramón, Claudio Villanueva, Rolando Saquipay y Glenda Morejón, a quienes les inculcó el principal valor que te lleva al éxito, la disciplina. Las cenizas del entrenador que introdujo la marcha en el deporte ecuatoriano en 1980 fueron llevadas hasta el Coliseo Jefferson Pérez de Cuenca. Ahora, en su memoria, Jefferson Pérez y otros deportistas pedirán que el Centro de Alto Rendimiento de Cuenca lleve su nombre, Luis Chocho. Ojalá los atletas que existen en otras provincias o en mi misma provincia se encuentren con el entrenador, con esa mano que correctamente le vaya a formar y a proyectarle. Que una cosa es hablar y otra cosa es construir al atleta. Informó Maite Morán. Y de esa manera, con la información deportiva, ponemos fin a la emisión estelar. Un fuerte abrazo, amigos, que descansen. Una buena noche. Hasta mañana.